En el video anterior aprendimos cómo hacer intervalos de confianza a partir de la distribución muestral de un estadístico y utilizando la regla del 95% de confianza. En este video vamos a aprender cómo hacer esos intervalos de confianza, construirlos, pero cuando no tenemos la población, que es lo que generalmente nos va a ocurrir, vamos a tener simplemente una muestra aleatoria. Entonces, la idea es cómo construirlos a partir de una muestra aleatoria. Recuerden que lo que aprendimos fue que a partir de la distribución muestral del estadístico calculábamos su error estándar, es decir, la desviación estándar del estadístico, la variabilidad del estadístico. Pero para poder calcular su variabilidad necesitábamos tener muchos estadísticos muestrales, por lo tanto necesitábamos hacer la distribución muestral. ¿Qué pasa en este caso? Tenemos una muestra aleatoria, no tenemos la población. Entonces, ¿cómo construimos esa distribución si no tenemos toda la población? Es decir, si no podemos muestrear sin reemplazo. ¿De acuerdo? La técnica que vamos a aprender se llama Bootstrap y es una técnica que aproxima a la distribución muestral. Genera una muestra que le vamos a llamar Bootstrap que aproxima a la distribución muestral. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿cuál es la idea de Bootstrap? Vamos a pensar que tenemos esta muestra aleatoria de toda una población, ¿de acuerdo? Entonces, esta muestra aleatoria, que en realidad es pequeña, ¿sí? Que tiene tamaño 6, fue seleccionada de una población en la que muchos individuos no fueron seleccionados, ¿sí? Por ejemplo, vamos a suponer que este individuo verde fue seleccionado, pero muchos individuos con características similares a él no fueron seleccionados. Por ejemplo, no sé, estamos hablando de peso de las personas, entonces muchos individuos con el mismo peso que este verde no fueron seleccionados en la muestra. Sí, vamos a hacer lo mismo con el individuo rojo. Muchos individuos con peso parecido al peso del rojo no fueron seleccionados. Y así con todos los individuos, ¿sí? Por ejemplo, los azulcitos, vamos a suponer que, bueno, hay muchos azules que tienen pesos parecidos a este azul, por ejemplo, pero que no fueron seleccionados. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo va a ser esta técnica de remuestreo? Vamos a pensar en la primera fila, que es una muestra. ¿Cómo se hizo esta muestra? Fíjense que el individuo negro, perdón, fue elegido varias veces, ¿no? Lo mismo con el verde, lo mismo con el azul. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo elegí aleatoriamente, ¿sí? De estos 6, elegí aleatoriamente y salió el individuo negro. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa? Estoy pensando, estoy idealizando que este individuo no se representa a sí mismo, sino que también representa a otros individuos con características similares, por ejemplo, pesos similares, que no fueron seleccionados en esta muestra original. Entonces, para que este individuo pueda representarse no solo a sí mismo, como era antes cuando teníamos la distribución muestral, que por eso no lo devolvíamos al individuo, ¿no? Por eso antes el muestreo era sin reemplazo, porque cada individuo se representaba a sí mismo. Ahora lo vamos a devolver, lo muestreamos y lo devolvemos a la muestra. ¿Qué significa? Y que puede volver a ser muestreado. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque se representa a sí mismo, pero también a otros individuos que no fueron muestrados en la muestra original, no fueron seleccionados en la muestra original, ¿de acuerdo? Entonces, lo muestreo, lo devuelvo. Y después elijo, por ejemplo, salió acá el azul. Lo muestreo, lo devuelvo. ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces, a este muestreo lo voy a realizar con reemplazo. Esa es la diferencia con el muestreo anterior. Antes lo hacíamos sin reemplazo porque cada individuo se representaba solamente a sí mismo y ahora lo vamos a hacer con reemplazo porque cada individuo no solo se representa a sí mismo, sino que representa además otros individuos que no fueron seleccionados en la muestra original. Y ese es el espíritu de esta técnica denominada Bootstrap. ¿Sí? Para ver esto más concretamente con una muestra aleatoria, vayamos a la hoja. Pensemos que tenemos una muestra X1, X2, X3, X4, una muestra de tamaño 4, ¿sí? Una muestra de tamaño pequeño. A partir de esa muestra sabemos que podemos calcular su X barra.
un solo X barra porque tenemos una sola muestra aleatoria. Recordemos que para calcular el error estándar necesitamos tener muchos X barras, ¿sí? Entonces vamos a utilizar esta técnica Bootstrap que acabamos de aprender para ver cómo podemos calcular ese error estándar, cómo remuestrear. ¿De acuerdo? Entonces, recordemos que necesitamos calcular el intervalo de confianza, en este caso lo vamos a hacer para la media, que es estimador puntual más menos 2 veces el error estándar. Entonces, al X barra lo tenemos, ¿sí? Al centro del intervalo lo tenemos, lo que no tenemos es el error estándar. Entonces vamos a tratar de aproximarlo utilizando Bootstrap. Bien, entonces veamos. Esta es nuestra muestra aleatoria. Vamos a empezar con el remuestreo, pero recordemos que este remuestreo es con reemplazo. Entonces supongamos que aleatoriamente, esto lo vamos a hacer con la computadora, ¿sí? Nos elige el X2. Bien, ¿qué pasa con este X2? Yo lo voy a devolver a la muestra, ¿sí? Este muestreo es con reemplazo. ¿Por qué? Porque quiero poder volver a muestrearlo, ¿sí? Porque estoy pensando que ese X2 representa también a otros individuos que no fueron elegidos en su muestra original, en la muestra original. Entonces, supongamos que, bueno, lo volvimos a elegir, lo devolvemos, después salió el X1, y después supongamos que volvió a salir el X2. Entonces, para esa muestra, yo voy a tener un X1 estrella, que le voy a llamar. Vamos con una segunda muestra. Supongamos que salió X1, X2, X1, X3. Y con esa me calculo mi segundo estadístico Bootstrap. Estas se llaman muestras Bootstrap y estos se llaman estadísticos Bootstrap. Puede pasar esto también. Puede pasar que salga X1, 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 todos X1, ¿no? ¿Por qué no? ¿Sí? También puede pasar que se repitan X1, por ejemplo, esta muestra acá, X2, X1, X2, X3 era el último, perdón. ¿Sí? Y así, supongamos que calculo X4, X3, X1, X2, y con eso calculo mi X barra 5 estrellitas. Y así lo voy a hacer muchas veces, supongamos, no sé, 1000 veces. Lo voy a hacer con la computadora. Entonces, no hay problema por hacerlo muchas veces, repetirlos muchas veces a este experimento de extraer una muestra aleatoria con reposición, ¿sí? Con reemplazo, y calcular el estadístico Bootstrap. Entonces, al final del día, lo que vamos a tener es una muestra aleatoria o una muestra Bootstrap de estadísticos Bootstrap. ¿Sí? Bueno, a partir de esa muestra, yo ahora me voy a calcular mi error estándar, ¿sí? La notación que usamos es la misma que antes, pero cuidado porque no es el error estándar, es una aproximación del error estándar. Y esto es la desviación, ¿sí? Estándar de todos estos estadísticos. Es decir, hago SD de todos los estadísticos que tengo acá. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esta es ahora mi distribución Bootstrap o mi distribución de estadísticos Bootstrap. Esa distribución también vamos a tener que chequear que sea simétrica y acampanada para poder hacer usar la regla del 95. Eso va a ser muy importante. Entonces, ya vamos a ver en un ratito cómo se hace esto en la computadora, pero entonces la forma de trabajar en este caso sería remuestreo con reposición, calculo el estadístico Bootstrap. ¿Sí? Hago lo mismo, calculo otro estadístico Bootstrap. Y así repito este experimento las veces que quiera, por ejemplo, 1000. A partir de esos 1000 valores me construyo mi distribución Bootstrap y veo que es simétrica y acampanada. Si lo es, puedo usar la regla del 95 como aprendimos para hacer intervalos de confianza. Entonces, calculo mi error estándar y vuelvo a mi fórmula y ahora sí tengo calculado mi error estándar. En realidad, como les dije anteriormente, es una aproximación del error estándar, ¿sí? Calculado con la distribución muestral. Ahora vamos a ver en un ratito en la computadora cuán parecidas son esas dos cantidades y cuán parecidas son las dos distribuciones, la muestral y la distribución Bootstrap. En el PDF van a ver cómo hacerlo en la computadora, pueden copiar directamente esto al R, ahora vamos a ir al R y vamos a ver cómo se hace. Y
quería llegar a este grafiquito, que es lo que les acabo de decir. Tengo mi muestra original. Con mi muestra original, yo me voy a calcular el estadístico muestral. A partir de ese estadístico muestral, voy a hacer el intervalo de confianza, es decir, va a ser el centro de mi intervalo de confianza. Luego, a partir de la muestra original, me genero todas mis muestras bootstrap. Y luego, a partir de las muestras bootstrap, me voy generando todos mis estadísticos bootstrap, ¿sí? Estas son las que llamé, bueno, muestras, y estos son los que llamé con estrellita. Y a partir de eso, yo me hice la distribución bootstrap, que en el papel era la distribución, el histogramita verde que hicimos. ¿Está? Entonces, esa es esencialmente la idea de Bootstrap, aproximar a la distribución muestral por una distribución, ¿sí?, que sea lo suficientemente buena y que me permita calcular el error estándar a partir de solamente una muestra aleatoria. Van a ver que esto funciona muy bien, y para eso vamos a ir al R, déjenme ir a buscar el R, ahí va. Ahí está. Bien. Espero que se esté viendo el R. Entonces, ¿qué hice yo? Leí acá los datos de las universidades de Estados Unidos, los que estuvieron trabajando en los videos anteriores, que es la cantidad de alumnos que se inscribieron a programas de estadística y bioestadística en 82 universidades de Estados Unidos. ¿Se acuerdan de los datos esos que ya los utilizamos? En primera instancia, yo lo que voy a hacer acá, que ustedes ya lo hicieron en el video anterior, es generarme la distribución Bootstrap. ¿Sí? Ya vamos a repasar esto del for, pero vamos a repasarlo con la distribución muestral. Con la distribución Bootstrap ya lo hicieron en el video anterior. Vamos a ir a hacerlo con la distribución muestral. Entonces, para eso, vamos a suponer que tenemos una muestra aleatoria de tamaño 10, que es la misma que tienen en el PDF. ¿Está bien? Bueno, a partir de esa muestra aleatoria, que tiene longitud 10, déjenme mostrarle acá, n es igual a 10 y muestra es la muestra que cargamos. Bien, si quieren lo vamos a hacer a mano, a esto, vamos a hacerlo de nuevo a mano para que vayamos repasando esto del for, ¿sí? ¿Qué hacía el for? Entonces, nreps o n o estos nombres se los van a ir poniendo ustedes, lo mismo que muestra, lo mismo que n, si esto ya lo fueron aprendiendo, son nombres que le vamos a poner, bueno, quien genere el código. Como hicimos en el papel, vamos a suponer que, o vamos a generarnos 1000 muestras bootstrap, ¿de acuerdo? Bien, ¿cómo nos generamos esas muestras bootstrap? Igual que lo hicimos para generarnos muestras para la distribución muestral, ¿sí? Eso lo hacemos con el comando for. El for tiene que ir para la variable que se va a mover ¿desde dónde? Desde 1 hasta nreps, ¿sí? Lo vamos a hacer algo para ese for. ¿Qué significa? Para i que vaya desde 1 hasta 1000, es decir, cuando i sea 1, va a hacer algo. Sale del for, vuelve a ingresar. Para i igual 2, hace otra cosa que vamos a escribir acá. Sale, vuelve a ingresar. Y este for no va a parar hasta que i sea igual a 1000, que son las nreps que definimos nosotros. Acá ustedes pueden definir si quieren 5000 o las que quieran. No demasiada para que no se nos tilde en la computadora, pero con 1000 ya es suficiente. ¿Qué queremos hacer nosotros acá en Bootstrap? Lo mismo que hicimos antes, es decir, extraer muestras aleatorias de mi muestra original. ¿Sí? ¿Cómo se hacía eso? ¿Cómo aprendieron a hacerlo eso? Con el comando sample, con la función muestrear, muestra, sample, es en inglés. Pero ¿de quién voy a muestrear? Ya no de la cantidad como hacían antes, ¿sí? En distribución muestral que muestreaban, voy a ir a la distribución muestral, esto ya lo hicieron ustedes, muestreaban de cantidad, sino que yo cantidad estoy asumiendo que ya no la tengo más, yo no tengo la población, no tengo las 82 universidades, tengo solamente estas 10 universidades que tienen
La primera universidad 116 inscriptos, la segunda universidad 78 inscriptos, 36 y así. Entonces, muestreo ahora de esa muestra. Yo ya no tengo más la población. ¿Sí? ¿Con qué tamaño? Algo importante que tenemos que decirle. ¿Con qué tamaño? Dijimos, tenemos que respetar el tamaño de la muestra original, siempre, porque necesito ver el error estándar de la muestra original, necesito imitar, ¿sí?, la variabilidad de la muestra original, por lo tanto tengo que preservar su tamaño. Y finalmente, otra cosa que va a cambiar ahora de lo que era antes el muestreo era sin reemplazo, ¿de acuerdo? Ahora el muestreo es con reemplazo. Cada individuo se representa a sí mismo y a otros individuos, entonces lo devuelvo una vez que lo muestreo. ¿Sí? Fíjense, vamos a correr esto para que vean qué hace este. Miren, por ejemplo, eligió 3 veces el 78, ¿por qué no? Y está una sola vez en mi muestra original, ¿no? Acá arriba. ¿Por qué lo eligió 3 veces? Porque yo lo elegí, lo devuelvo, lo elegí, lo devuelvo, y así esta muestra podría haber sido tranquilamente todo 78. Bien, a esta muestra pueden evitar esto de guardársela, pero yo, para que sea más simple por ahora el código, lo voy a guardar en una variable que le voy a llamar aux. Y finalmente, ¿qué quiero de esa muestra aleatoria? ¿Sí? De esta muestra aleatoria. ¿La quiero así a la muestra aleatoria? No. En realidad quiero calcular el estadístico muestral, que en este caso va a ser la media. ¿Sí? Entonces, quiero calcularme la media para esa muestra aleatoria. Pero yo quiero calcular 1000 medias y quiero guardármelas a las 1000 medias. Entonces, para eso, vamos a guardarla en una variable que yo le voy a llamar xbar boot. Pueden llamarle xbar, pueden llamar boot, pueden llamar hola, casa o lo que quieran, ¿de acuerdo? Estos nombres de las variables los van poniendo ustedes. Yo lo voy a guardar en esta variable que se llama xbar boot, que son todas esas x barras estrellitas de la hoja, ¿sí? Bien, si uno corre esta parte, fíjense que ¿quién es xbar boot? Un numerito, o sea, no me guardó las 1000 como yo quería 1000 x barras estrellas. ¿Por qué no las guardó? Bueno, hay un problema acá en mi código que yo estoy programando mal, lo hice a propósito para que se vea que si yo no le pongo la variable, no me la va a guardar. Y otra cosa que van a tener que hacer, yo ya lo había corrido antes, así que ya lo tengo definido, pero definir como null, o por ejemplo, pueden haberlo visto numeric de nreps. ¿Cuál es la diferencia entre null y numeric de nreps? Numeric genera un vector de tamaño, en este caso 1000, de ceros. Y fíjense, vamos a correrlo, xbar boot, 1000 ceritos. Y si yo lo defino como null, lo que hace es generar un objeto, pero que no tiene dimensiones. Cualquiera de las dos formas, en este caso, funciona. Entonces, ahora sí, cuando yo corra toda esta expresión, xbar debería tener 1000 medias. ¿De acuerdo? Ahora sí. No me guardó uno solo, sino que me guardó 1000 numeritos. Para cada repetición, dentro de este for, ingresó con igual a 1. ¿Qué hizo? Extrajo una muestra aleatoria con repetición de la muestra original de tamaño 10. Para esa muestra, ¿qué hizo? Calculó su media y la guardó en xbar boot de 1, en la primera posición de xbar boot, porque i es igual a 1. Sale, vuelve a ingresar con i igual a 2. ¿Qué hace para i igual a 2? De nuevo, me genera la muestra aleatoria, ¿sí?, de tamaño 10, con reposición de la muestra original. Para esa muestra aleatoria me calcula la media y la guarda en xbar boot 2, o sea, en la segunda posición. Y así va llenando ese vector de ceros que nosotros definimos acá arriba, lo va llenando en cada iteración del for con una media, ¿sí?, una de las x estrellitas, x barra estrellitas.
en cada iteración. Entonces, al final, vamos a tener 1000 de estas X barra, que son las que vimos acá abajo. Bueno, veamos si efectivamente este prop igual true o frec igual false, lo vimos en el video de análisis exploratorio, es lo mismo, es equivalente. Vamos a ver si tiene distribución simétrica y acampanada, y efectivamente la tiene, ¿sí? Distribución, bueno, tiene acá algo un poquito rarito, pero bueno, es bastante simétrica y acampanada. Y finalmente, el error estándar, yo le voy a llamar boot en este caso para que no se me confunda con el que hicieron antes en el otro video para distribución muestral, X bar boot. Voy a borrarme esto de acá abajo porque ya lo hicimos, ¿sí? Para no confundirlos. Y por ahora vamos a hacer esto. Para ver la similitud que hay entre las dos distribuciones, lo que vamos a hacer es graficarlos a los dos histogramas en paralelo, ¿sí? Para eso voy a usar el comando este, que, bueno, si no lo conocen, también está en la guía R, que lo que hace es generar una matriz, en este caso, de una fila por dos columnas, es decir, que va a ser un gráfico al lado del otro. Si ustedes llegan a poner acá 2, 1, va a ser un gráfico encima del otro, ¿de acuerdo? Lo primero que voy a hacer es correr la parte de distribución muestral, que ya lo vi en el otro video. El tamaño muestral tiene que ser acá n igual a 10, porque es el tamaño que vamos a usar en Bootstrap. Y bueno, voy a correr, no corrí, perdón, vamos de nuevo. No corrí ¿sí? Y voy a correr esta parte, ahí está. Ese es el histograma para la distribución muestral. Voy a calcular el error estándar, me lo voy a guardar, ya después los vamos a comparar. Y ahora voy a correr toda la parte de Bootstrap, lo que hicimos recién. Bien, fíjense que son bastante parecidos los dos histogramas, ¿no? Bastante parecidos. Lo que podemos hacer es, por ejemplo, bueno, tiene bastante la misma cantidad de barritas, a veces no, así que pueden de última cambiar eso. Y, por ejemplo, le podemos poner un título a este que sea distribución muestral, y, allá lo corrí, ¿no? Y a este, un título que sea, main, perdón, distribución Bootstrap. Bien, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo dieron los errores estándar. Este es el error estándar calculado con la distribución muestral. Recuerdan que en los videos anteriores se les había dado el error estándar y que era 11, se parece bastante. Y el error estándar Bootstrap nos da, bueno, un poquito más grande que 11, pero también es bastante parecido. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense cuán parecidas son estas distribuciones. Nuestra distribución muestral calculada con toda la población y la distribución Bootstrap calculada solamente a partir de una muestra que aproxima a la distribución muestral. Y este error estándar, el SBoots, aproxima al error estándar de la distribución muestral. Entonces, finalmente, si yo quiero calcular un intervalo de confianza, como lo aprendimos a partir de la regla del 95%, bueno, esta distribución es bastante simétrica y acampanada, por lo tanto la voy a usar. ¿Y cómo calculo el intervalo de confianza? Tengo que calcular el centro, que es el estadístico muestral. Bueno, el estadístico muestral, y esto, chicos, es muy importante, se calcula, como dijimos en la hoja hoy, a partir de la muestra original. O sea que tengo que hacer la media de la muestra original, ¿sí? Vamos a ponerle, por ejemplo, X bar orig, para saber qué es la original, y la guardo, vamos a hacer ahí, ¿sí? Y la guardo en esa variable. Entonces, vamos a correrla. Para generar mi intervalo de confianza, el extremo inferior, ¿qué va a ser? La media original menos 2 veces el error estándar, bueno, en este caso el boot, ¿no? Y el extremo superior va a ser lo mismo, pero con un más. Pueden, si quieren, lo pueden concatenar con el comando C,
Y ahí entonces tenemos nuestro intervalo de confianza para la verdadera media, intervalo del 95% de confianza, para la verdadera media poblacional MU de cantidad de inscriptos a los doctorados de estadística y bioestadística de Estados Unidos. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a continuar con el PDF, donde, bueno, ustedes van a encontrar la distribución muestral del estadístico, la distribución, perdón, Bootstrap del estadístico. Bueno, este no le cambiamos acá el nombre, pero bueno, esto ya lo vimos que se aproxima mucho a la distribución muestral. El resumen, esto ya lo vimos. Y finalmente, lo que quiero enseñarles es otra forma de calcular intervalos de confianza, no solamente a partir de la regla del 95, que es decir, estimador puntual más menos 2 veces el error estándar, como lo hicimos recién en la computadora, sino utilizando percentiles. ¿Qué significa esto? Si yo quiero calcular, por ejemplo, un intervalo de confianza del 95% para la media poblacional, lo que puedo hacer es utilizar los percentiles, ¿sí?, de manera tal que me dejen el 95% central de los datos, ¿sí?, y el 5% en las colas, en los extremos. ¿Qué significa? Y bueno, que en esta cola me va a quedar el 2,5% y en esta cola me debería quedar el 2,5%, porque es el 5% en total, dividido entre las dos colas, entre los dos extremos, ¿de acuerdo? Entonces, eh, esta es otra forma que se llama intervalo de confianza de percentiles, de calcular intervalos de confianza, ¿sí?, para, bueno, en este caso, la media muestral, ¿sí? Busco el 95% de central y esos dos umbrales son los que me dan mi intervalo de confianza. Ya vamos a ver cómo hacerlo en la computadora, pero algo que les quiero mostrar que tiene interesante esta técnica es que también puedo calcular otros niveles de confianza, no solamente del 95, sino que puedo calcular eh, intervalo de confianza del 90%, del 99%, el nivel que querramos utilizando el percentil correcto. ¿Qué significa? Que si yo quiero el 99% de confianza, tengo que pensar que en los dos extremos me tiene que quedar el 1%, por lo tanto en cada uno de ellos me tiene que quedar solamente el 0,5% de los datos. Vamos a volver al R, a ver si podemos calcular entonces los intervalos de confianza del percentil. Vamos a hacerlo al 95 para poder comparar. Entonces, para eso vamos a usar el comando que aprendimos para calcular percentiles, que aprendimos en análisis exploratorio de datos, que es quantile. ¿De quién? Quiero los percentiles de mi distribución Bootstrap, por lo tanto, ¿sí?, quiero los cuantiles de la distribución Bootstrap. Y se acuerdan que acá le teníamos que poner las dos probabilidades. Recuerden, me tiene que quedar el 5% en los extremos, por lo tanto me tiene que quedar el 2,5 a la izquierda y el 2,5 a la derecha. Si me tiene que quedar el 2,5 a la izquierda, significa que el primer percentil, ¿sí?, que necesito calcular es el 2,5. El percentil 2,5, que sería poner 0,25. El segundo umbral que necesito calcular es el que me deja a derecha, ¿sí?, 2,5. Entonces, ¿cuánto me deja a izquierda? Y me deja, vamos a volver para que se entienda un poco mejor, vamos a volver al PDF, fíjense, esto les estoy diciendo. Este valor que yo tengo que calcular acá es el que a izquierda me deja el 2,5% de los datos. Por lo tanto, es el percentil 2,5, 0,025 de la distribución Bootstrap. Y este umbral que tengo que calcular acá es el que me deja 2,5 a la derecha. Es decir, que a la izquierda, ¿cuánto me deja? El resto, es decir, 95% más el 2,5, el 97,5%. Entonces, este valor acá es el percentil 97,5 de la distribución Bootstrap, ¿de acuerdo? Entonces, volvamos al R y calculemos acá el percentil 2,5 y el 97,5. ¿De acuerdo? Acá mucho cuidado cuando hacen estas cuentitas para no calcular mal esas cantidades.
Y fíjense que me dio 40,19 y 86. Sí, este es mi nuevo intervalo de confianza con percentiles. Este, el de percentiles, y este es el de la regla del 95. ¿Sí? Son, bueno, parecidos. Parecidos. Hay veces que cuando la distribución es más simétrica se parecen mucho más, y bueno, en casos como este se parecen bastante. Bueno, y con esto hemos terminado la parte de Bootstrap, ¿sí? O cálculo de intervalos de confianza Bootstrap para un parámetro poblacional.